Buenas tardes, doctora María. Bien, buenas tardes para todos. Gracias una vez más por acompañarnos en el seminario de educación matemática que organizan los programas de maestría y doctorado en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño, acá en Colombia, Bogotá. Queremos darle la bienvenida a todos y en especial a nuestra invitada de hoy, la doctora Mariana Bosch, de la Universidad de Barcelona. Doctora, una vez más, nuestro agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy y cuando quiera puede comenzar. Ya está con nosotros, bueno, la directora del programa, la doctora María de Lozada, y los profesores del programa y por supuesto esperamos que se incorporen muchos más profesores a su charla, la cual ha sido muy seguida. Buenas tardes y puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por participar de esta charla. Voy a hablaros de una experiencia que hice sobre un recorrido de estudio de investigación en formación del profesorado que permite poner en evidencia lo que he llamado transparencias matemáticas y fenómenos didácticos. Voy a empezar comentando sobre la didáctica en la que trabajamos, que proviene del proyecto de investigación que inaugura Guy Brusseau con la teoría de situaciones didácticas, y lo voy a tomar como ejemplo del tipo de metodología que quiero mostrar. Aunque la charla se va a centrar en la teoría antropológica, me gusta partir de este inicio de la didáctica que Brusseau define como el estudio directo y científico, es decir, teórico-experimental, de la relación de enseñanza en lo que tiene de específico del conocimiento que se quiere transmitir. Y esta especificidad de la didáctica respecto al conocimiento lleva a Brusseau a concebir la didáctica o a incluir en la didáctica el proceso de construcción de modelos de los conocimientos que son objeto de enseñanza. De allí que defina el estudio de las situaciones como algo que permite tanto la modelización y análisis de actividades observadas como la creación de actividades nuevas y originales. Supongo que muchos asistentes ya conocen la teoría de situaciones, y si no, hay una herramienta clave que es la noción de situación fundamental, que se formula en términos de juegos contra medios, y que son modelos de los conocimientos, en este caso matemáticos. Y este modelo, estas situaciones que modelizan, se dividen constan de diferentes etapas o dialécticas que llama Rousseau: la devolución, la acción, la formulación, la validación y la institucionalización. Y aunque a veces se consideran estas situaciones como propuestas educativas, en realidad son ante todo modelos de los conocimientos. Hay un ejemplo muy bonito que Brusseau describe en una conferencia de un doctor honoris causa en Quebec en el 94, en el que da como ejemplo la situación fundamental del contar, y explica que la actividad de contar, el conocimiento que envuelve el contar, no es solamente recitar la serie numérica 1, 2, 3, y para poder describir en qué consiste este contar propone una situación que en un caso sencillo sería: se dispone de una colección de potes de yogur y en el otro lado de la sala o en otra sala un conjunto de cucharillas, y el objetivo es ir a buscar tantas cucharillas como potes de yogur para poder situar una cucharilla en cada yogur. Esta sería la acción. En una segunda etapa lo que hay que hacer es enviar un mensaje para que otra persona traiga el número de cucharillas necesarias para poner una en cada pote de yogur, y también hay que ser capaz de validar. Es decir, que si alguien hace trampas y en el viaje quitas un pote de yogur, pues la persona que está actuando puede decir: aquí ha pasado algo que no corresponde con lo que yo esperaba. Esta situación fundamental del contar, que acabo de escribir muy rápidamente, no es una manera de enseñar a contar, pero también lo es. Es en primer lugar un modelo de la actividad humana de contar que permite analizar propuestas
didácticas relacionadas con el número y también crear y diseñar nuevas situaciones. De allí que haya esta dualidad entre el modelo del conocimiento y la herramienta para crear actividades nuevas originales. Si nos situamos en la teoría antropológica de lo didáctico, aquí, que en el fondo emerge de la teoría de situaciones, vamos a heredar este principio metodológico. Chevalar define la didáctica como el estudio de las condiciones y restricciones bajo las cuales las praxeologías matemáticas se ponen a vivir, migrar, cambiar, operar, morir, desaparecer, renacer, etc. En el seno de los grupos humanos. Las praxeologías es un modelo del conocimiento y de la actividad humana. Y en este caso también desde la teoría antropológica se proponen modelos, en particular las praxeologías y otros modelos. El de las praxeologías es el que permite describir los componentes de las actividades humanas en términos de praxis, tipos de tareas y técnicas y de logos, teorías y tecnologías. Este sería un modelo que podríamos decir estático, que indica los componentes, pero también hay un modelo dinámico asociado a las praxeologías, que es el modelo de los momentos didácticos. Y junto con este modelo hay un último modelo más reciente para la dinámica de la actividad matemática en cuanto a actividad de indagación o de estudio e investigación, que se presenta en términos de lo que se llama el esquema herbartiano y las dialécticas, que después explicaré más en detalle. Pero si las praxeologías tienen una formulación en estos términos y se asocian con una cuestión para el análisis en términos de momentos didácticos, la indagación, lo que llamamos los recorridos de estudio e investigación, se formulan en términos de un esquema herbartiano a partir de una cuestión y elementos que aparecen. Estos modelos, que solamente designo muy rápidamente, lo que quiero mostrar, y voy a coger un caso para ilustrar la idea, es que son al mismo tiempo propuestas didácticas, pero sobre todo modelos para cuestionar las matemáticas, para observar fenómenos didácticos, identificar, construir fenómenos didácticos, y también para identificar lo que he llamado transparencias matemáticas, fenómenos didácticos que sin estos modelos sería muy difícil identificar. Antes de seguir, hago un momento de publicidad porque hay un proyecto del ICMI, de la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática, sobre las teorías que surgen de investigadores que han sido premiados, y hay unos vídeos muy interesantes sobre las teorías de Guy Buchau, de Michel Artic y de Yves Chevalar, que os invito a todos a visitar para conocer mejor todos estos elementos. Pero me voy a saltar el anuncio. Voy a empezar con un ejemplo de lo que llamamos un recorrido de estudio e investigación, que en este caso se ha implementado para la formación del profesorado de primaria, y con este ejemplo lo utilizaremos como modelo para poder identificar diferentes tipos de transparencias matemáticas y fenómenos didácticos. Y veremos cómo también nos va a conducir a estudiar lo que llamamos un cambio de paradigma y a preguntarnos sobre estos modelos epistemológicos y didácticos. Empiezo con el ejemplo. Es un ejemplo que experimenté el año pasado con estudiantes de profesorado de primaria, y tomamos como punto de partida, como cuestión inicial, lo que llamamos la cuestión generatriz, el problema de la segregación escolar. La segregación escolar es cuando los alumnos que se consideran vulnerables, por cuestiones principalmente socioeconómicas, se reparten de forma desigual en las diferentes escuelas de un municipio. En Cataluña y también en España hay una preocupación por este reparto desigual del alumnado, y por lo tanto la Defensora del Pueblo publica regularmente datos sobre la segregación escolar y su evolución municipio por municipio. Entonces tomamos esto como punto de partida al preguntarnos qué es esto de la segregación escolar, cómo se mide o se calcula, qué quiere decir que un municipio tenga segregación escolar de 0,45 o 0,32, de dónde salen estos números, cómo se calculan. Esta cuestión de la segregación escolar es una cuestión que podemos considerar socialmente viva en la medida en que se habla de ella, es una preocupación, salen en las
en los periódicos, preguntas, bueno, cuando votas en una escuela de tu barrio, ¿es también la escuela a la que llevas a tus hijos o los hijos los mandas a una escuela de otro barrio? Se publican, se ven qué municipios mejoran o empeoran. De allí la motivación para estudiarla. Principalmente, como he dicho antes, la segregación mide qué tan desigual es la distribución de alumnos vulnerables en las escuelas. Y en esta pequeña información que encontramos en Internet, pues nos dan dos casos. Un caso donde no habría segregación, porque el 20% de alumnado vulnerable del municipio está igualmente repartido en todas las escuelas. Y un caso en donde habría segregación, porque el 50% de alumno vulnerable estaría concentrado en una escuela, mientras que en otras escuelas solo habría el 1 o el 20% de alumno vulnerable. Empezamos a trabajar con esta cuestión con los estudiantes y lo primero que hicimos fue preguntarnos cómo se puede obtener una única medida a partir de distintos porcentajes. Unos alumnos empezaron a buscar información en Internet y otros decidieron que iban a intentar construir ellos mismos la medida. Para ello, consideramos un caso inventado, de 3 escuelas en un municipio, con un total de vulnerables y de no vulnerables, y para calcular los porcentajes, enseguida vimos que teníamos 2 maneras de calcular los porcentajes: por filas, por cada escuela, o por columnas, sobre el total del municipio. Y de allí que nos preguntáramos, bueno, ¿con qué porcentajes hay que trabajar? ¿Con los de las filas o con los de las columnas? O con otro tipo de porcentajes, por ejemplo, el número de alumnos vulnerables sobre no vulnerables en las escuelas en los municipios. De esta cuestión surgieron el problema de... Uy, se me está repitiendo la... ¿Qué fórmula crear? Los alumnos dijeron que tendría que haber una resta en la fórmula para que nos dé un 0. Pero a partir de aquí, ¿qué más podemos hacer? No sabían mucho. ¿Qué propiedades debería cumplir la fórmula para que realmente mida la segregación? O por lo menos planteé una medida de esta noción de segregación escolar. Aquellos que buscaban en Internet encontraron una fórmula, la fórmula de la disimilitud, que corresponde a lo que decían que era el indicador de Duncan. Por eso se le llama D, es la de Duncan, no de disimilitud. Y encontramos esta fórmula en Internet: cómo calcular el índice de segregación, que se llama. Y además encontramos también una interpretación. Podíamos leer en estos documentos y también en algún artículo sobre este tema que el indicador toma valores de 0 a 1 o del 0% al 100%, que cuanto más se acerca a 1 o al 100% más segregación hay. Y además ponía en esta información que encontramos que este indicador se podía leer como el porcentaje de alumnado que hay que redistribuir para garantizar que está distribuido de manera equilibrada en toda la red de escuelas. Esta fue la información que encontramos, ya una respuesta ya elaborada, y que queríamos intentar ver si la entendíamos bien. También encontramos una fórmula mejor escrita desde mi punto de vista, para mí mucho más clara que la anterior en estos términos, y yo propuse utilizar una nomenclatura un poco más explícita en cuanto a vulnerables del municipio y de las escuelas para poder trabajar. Y con esta fórmula nos pusimos a trabajar, y para ello consideramos diferentes casos de escuelas, como el que he explicado antes, para ver cómo funcionaba esta fórmula. Vimos cómo calcular los porcentajes, que había que calcular los porcentajes por columnas, hacer las diferencias, sumar los valores absolutos, dividir entre 2 y obteníamos el índice de segregación. Además, también nos preguntábamos de qué manera podíamos obtener una distribución igual a 1 o una distribución igual a 0, y qué porcentaje de alumnado había que redistribuir para ver si cuadraba bien con la interpretación que habíamos encontrado. El caso de la segregación 0, salvo que cortemos los alumnos en pedazos, digamos, podíamos encontrar casos con unos porcentajes lo más parecidos posibles para obtener una segregación muy pequeña, y correspondía con nuestra idea intuitiva. El caso de la D igual a 1 es más difícil de considerar,
Pero la sorpresa que tuvimos es que esta interpretación de que el indicador es el porcentaje de alumnado que hay que redistribuir no correspondía con los datos. O sea, si vemos un caso de segregación cero o casi cero y el caso que tomábamos como punto de partida, el número de alumnos que hay que redistribuir pues son 56 y en cambio el 10% del total es 71. Por lo tanto, no cuadraba esta interpretación. Esa información que nos había llegado de Internet y de algún artículo técnico no cuadraba con nuestros datos ni tampoco con la interpretación que podíamos hacer de la fórmula. Y de aquí surgieron más cuestiones. ¿Por qué se usan los porcentajes por filas y no por columnas? ¿En qué variaría el índice si usáramos el otro porcentaje? ¿Por qué aparece un medio en la fórmula? ¿Y de dónde sale esta interpretación que habíamos visto que era errónea? Si realmente es un error en todos los casos o en algunos casos la aproximación se aproxima a dicho porcentaje. Estas eran cuestiones que llamamos cuestiones derivadas durante nuestra investigación. También nos preguntábamos de dónde salen los datos reales para calcular D, quién los recoge y cómo, qué fiabilidad tienen, cómo se define lo que es un alumno vulnerable, qué propiedades tiene este índice, qué aspectos de la segregación tiene en cuenta y cuáles no, qué otros indicadores se pueden utilizar, de dónde surgen, qué propiedades tienen, en qué datos se basan. Buscando más, esta pequeña investigación la hice yo, pero encontré en el artículo de Duncan, el creador del índice, un comentario que me hizo gracia, ¿no? Que dice que a nuestro criterio no se ha enfatizado suficiente que los resultados empíricos obtenidos con este índice pueden estar muy afectados por las propiedades matemáticas de la fórmula que se utiliza para calcularlo. Bueno, un comentario que para un matemático es obvio, pero que para un sociólogo como Duncan merecía un comentario particular. Siguiendo buscando, ya aquí no con los alumnos sino por mi cuenta, porque en clase se acabó el tiempo que dedicábamos a este recorrido, aparecen otros índices de disimilitud y aparecen dos tipos de índices, los que están basados en la idea de uniformidad, de que haya una distribución de porcentajes equilibrada, y aquí hay diferentes indicadores, el de Duncan, el de Gorat y el de la raíz cuadrada de Hutchins. Y después también habían otros indicadores basados más, no tanto en el reparto como en la exposición, es decir, en la probabilidad que tiene un alumno vulnerable de encontrarse con otros alumnos vulnerables y con alumnos no vulnerables. Y es lo que se conoce como el índice de aislamiento. En este desarrollo de la investigación es cuando descubrí que es el índice de Gorat el que se interpreta como el porcentaje de alumnos que hay que redistribuir y que ambos índices están relacionados y que no son muy distintos, pero no es la D la que se interpreta, sino la G. También se indica que este índice de Gorat no es un índice propiamente, porque no varía de 0 a 1, lo cual también explica que los porcentajes no coincidan. Bueno, y aquí paro este pequeño ejemplo, pero que luego lo vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Esta investigación que realizamos con los alumnos, este recorrido de estudio-investigación, es una propuesta de formación, una propuesta de enseñanza, pero vamos a ver ahora cómo lo podemos utilizar como modelo para cuestionar las matemáticas escolares. Cómo nos permite, en cierta manera, emanciparnos de las matemáticas escolares para poderlas considerar desde un punto de vista diferente. Y es en lo que voy a llamar las transparencias matemáticas, y vamos a considerar algunas. Aquí he puesto, no las vamos a ver todas, pero he puesto algunas. Por ejemplo, vamos a empezar con la fórmula. Esta fórmula que encontramos en Internet y también en los artículos es extraña. Porque la pregunta que surgía era ¿por qué los autores ven necesario traducir la fórmula que sería la fórmula matemática inicial de cálculo del índice a esta especie de escritura sincopada que sería la propia de los algebristas del Renacimiento, ¿no? ¿Por qué no utilizan la fórmula normal
se ven llevados a este tipo de mezcolanza entre expresiones y simbología. Por estudios anteriores que se han hecho en la teoría antropológica de lo didáctico y en particular en mi tesis doctoral, este fenómeno o esta decisión se puede relacionar con lo que se llama el fenómeno del logocentrismo, y es que para la cultura occidental el pensamiento se considera como algo oral, se asocia con la oralidad, y la escritura se considera siempre como secundaria, es decir, como la transcripción del discurso oral. Y en este contexto, el razonamiento se opone al cálculo, puesto que el razonamiento se considera como lo oral y el cálculo como lo escrito. Los filósofos lo caracterizan como el logocentrismo, el poner ante todo el logo, que es la voz, el discurso oral. Y entonces, en esta cultura logocéntrica occidental, no se entiende el papel que tiene el simbolismo escrito en matemáticas, que es un simbolismo primeramente escrito que después uno oraliza. Y de allí que se haya optado, los que han intentado divulgar esta fórmula que para ellos es críptica y no razonada, la han intentado deshacer para ponerla en palabras, ¿no? Como ejemplo de este fenómeno del logocentrismo, hay una cita que encuentro muy interesante del algebrista Atiyah, que comenta, lo voy a traducir: el álgebra es la oferta que hace el demonio al matemático. El demonio le dice: te voy a dar esta máquina tan potente que va a responder cualquier pregunta que te hagas. Pero, en cambio, tú me tienes que dar tu alma. Dame la geometría, que es el alma del matemático, y yo te daré esta maravillosa máquina. El peligro para nuestra alma, dice Atiyah, es que cuando pasas algo al cálculo algebraico, esencialmente dejas de pensar. Dejas de pensar geométricamente, dejas de pensar en el significado. ¿Veis? Aquí como la geometría, que es el reino de los gráficos, pero también de los discursos sobre las figuras, es lo que se asocia con el razonamiento, y el álgebra, que es el reino del cálculo escrito, es lo que es fruto del demonio. Hay más ejemplos del logocentrismo interesantes. Por ejemplo, si miramos libros de divulgación, veréis un libro sobre estadísticas sin ecuaciones o relatividad especial sin fórmulas. O también las matemáticas de los mercados financieros al alcance de todos y, por lo tanto, una introducción sin fórmulas. O un libro sobre matemáticas, pero sin ecuaciones, por favor. Aquí se ven como pequeños indicios de cómo nuestra cultura rechaza lo que es el formalismo algebraico. Por ejemplo, en este libro de Juan Vilalba dice: es bueno saber que también hay libros de divulgación sobre las matemáticas mismas. ¿Se pueden comprender las matemáticas sin utilizar símbolos y ecuaciones? Pues para este autor sí, de ahí que escribe el libro. Incluso encontramos un libro que son matemáticas sin fórmulas, en el que los autores indican: las fórmulas solo son un lenguaje cómodo para expresar las ideas y los métodos de los matemáticos. Pero estas mismas ideas se pueden expresar utilizando objetos e ideas habituales del mundo que nos rodea. Porque las fórmulas no están en el mundo que nos rodea. Vemos esta separación que hace la cultura y que permite explicar por qué hemos encontrado estas fórmulas tan extrañas. Por lo tanto, aquí tenemos lo que llamamos una restricción a nivel de la civilización. Nuestra civilización occidental está muy anclada en el logocentrismo y el trabajo con formalismo escrito no se considera un razonamiento, y por lo tanto hay una aversión a las fórmulas, una incomprensión del papel que tiene el formalismo en matemáticas. Y esto, que no lo veríamos, explica cómo este logocentrismo influye en la ecología didáctica, en las condiciones en las que enseñamos y aprendemos matemáticas. Por ejemplo, limitando mucho lo que es el álgebra elemental y el trabajo con fórmulas. En ningún caso se trabaja con ecuaciones con parámetros.
Por ejemplo, reduciendo los números negativos al trabajo aritmético sin considerarlos como números algebraicos, que es de donde surgen históricamente. Por ejemplo, dejando un papel muy limitado a la geometría vectorial o una dificultad muy grande para asumir lo que sería el pensamiento computacional y esta expresión de ponerle pensamiento para que se entienda que también hay un poco de logos detrás de tanta escritura de código. Es un ejemplo de lo que llamo las transparencias matemáticas, que si uno no lo ve, bueno, si uno no es consciente de ello, pues se deja llevar por este tipo de logocentrismo restrictivo. Otro fenómeno didáctico que en el recorrido anterior ha aparecido es en relación con las medidas y las magnitudes. Cuando nos planteamos el problema de la segregación escolar, queríamos saber qué era esto de la segregación escolar. Y la segregación escolar es la medida, es una medida de algo. ¿De qué? De la segregación. Pero la pregunta, ¿cómo se mide la segregación escolar? ¿Qué significa medir algo? ¿Y qué tipo de entidad es como para poderla medir? Son preguntas que surgieron durante el recorrido y que son preguntas que muy raramente aparecen en la escuela, en donde la actividad de medir es algo que ya viene dado y muy rápidamente se numeriza. Si miramos el papel que tienen las magnitudes y la medida en la matemática escolar, vemos que es un papel muy pobre. En realidad vivimos una consecuencia de las matemáticas modernas que expulsaron las magnitudes de la matemática escolar por presión de la matemática sabia, de la investigación matemática, y se centró el trabajo aritmético en la construcción de conjuntos numéricos, perdiendo de vista que los números son ante todo herramientas para medir magnitudes. El problema del trabajo con magnitudes no se aborda, y cuando se aborda de forma totalmente numérica, sin tomar en cuenta estas cuestiones que aparecen a la que uno aborda un problema como el de la segregación escolar. Es lo que Brousseau llamó el fenómeno general de la aritmetización de la medida, en el que se reduce el trabajo con medida al trabajo con números. Este fenómeno aparece en muchos otros sitios. Por ejemplo, en clase de física uno puede encontrar un trabajo con cantidades y con unidades, como este de aquí, para calcular una aceleración y para despejar una ecuación y sacar el tiempo que se necesita o la distancia recorrida. Y si uno va manteniendo siempre las unidades, está trabajando con cantidades y tiene un control mayor de los resultados que obtiene. Este tipo de trabajo que se hace en física, en matemáticas no se puede fundamentar. En la matemática escolar de hoy día no hay manera de dar sentido, de darle un logos a este tipo de cálculo. Pero se podría. El matemático Haley Whitney desarrolló una teoría de las cantidades físicas precisamente para que este tipo de cálculos tuvieran significado. Y hay más casos. El problema de las medidas aparece de forma muy clara con el trabajo, con el papel que tiene, el estatus tan ambiguo que tiene el área en el trabajo cuando trabajamos en cálculo con integrales. En realidad, si uno se fija, y este es un trabajo que se realizó Gael Planchón en su tesis, la mayoría de las propiedades de la integral se deducen de las propiedades del área, pero el área no se formaliza, ni siquiera se considera como un objeto digno de definición. Podemos decir que la noción de área no se matematiza, se considera como algo dado, evidente, y solo se plantea el problema de su cálculo que vuelve a ser el fenómeno de la aritmetización. Y hay más trabajos, investigaciones que han abordado este problema. Esta era la segunda transparencia. La tercera es algo totalmente nuevo para mí, que apareció durante este recorrido y que lo he considerado como un caso particular de lo que llaman las simulaciones. Vais a ver, cuando abordamos el problema de la segregación y descubrimos la fórmula, necesitábamos datos. Y los datos reales son muy complejos y difíciles de acceder.
Entonces yo les propuse a los alumnos que se inventaran casos para poder responder a las preguntas que nos hacíamos sobre qué quería decir la fórmula, cómo encontrar un caso con cero segregación, el caso con si correspondía o no los porcentajes con el número de alumnos que había que redistribuir, etcétera. Y los alumnos pues se inventaron casos. Y a partir de aquí obtuvimos lo que sería un medio empírico experimental para poder analizar la fórmula. En este trabajo que hicimos, si lo vamos a interpretar, lo que vemos es que el proceso de modelización que hicimos nosotros era reversivo, funcionaba al revés. Normalmente consideraríamos que tenemos un sistema que son las escuelas y los alumnos repartidos en las escuelas y construimos un modelo que es la fórmula, un modelo matemático, para estudiar esta distribución de alumnos. Pero en nuestro caso fue al revés. La fórmula nos vino dada. O sea, lo que sería el modelo inicial, para nosotros era el sistema que queríamos estudiar. Y para poder estudiar este sistema, lo que hicimos fue generar datos, inventarnos datos, simular casos para poder estudiar la fórmula que habíamos obtenido, bueno, que habíamos encontrado. Con lo cual vemos que la relación que tiene el sistema y el modelo es muy variable y puede ir en doble sentido. Trabajo que es muy poco habitual en la escuela, pero en realidad el hecho de crear subsistemas simplificados es un trabajo básico en el trabajo matemático y también en el trabajo escolar. De hecho, los libros de texto están llenos de simulaciones, de casos inventados en los que uno va a comprar y tiene un descuento o tiene que juntar dos compras o repartir una cantidad de dinero entre un conjunto de gente. En cambio, este trabajo, esta simulación, que está muy presente, no se ve como tal, porque siempre va a cargo del docente. No se ve como una herramienta del trabajo matemático, como una herramienta del trabajo de modelización, de desarrollo y validación, por ejemplo, de fórmulas o de otros objetos matemáticos. Por lo tanto, la creación de subsistemas como medio experimental, estas simulaciones, permanece completamente invisible. El matemático parece que trabaja siempre a partir de unos datos que vienen dados. Entonces aquí hemos visto algunos ejemplos de fenómenos didácticos. Por ejemplo, el logocentrismo y la aversión a las fórmulas, que es un fenómeno que estudié en la tesis doctoral. El problema de la desalgebrización, que es una consecuencia de este logocentrismo, que se estudió en la tesis de Pilar Bolea y Noemí Ruiz Munzón. El problema de los números enteros en el contexto algebraico con la tesis de Eva Cid, o la modelización en sentido único que Berta Barquero en su tesis designa como aplicacionismo. Y finalmente este problema de la ausencia de trabajo con magnitudes, la aritmetización de la medida, en el que también hay trabajos y tesis como la de Christine Chambris, Mabel Licera, Planchón y Sierra sobre este tema. Hay otro, y aquí creo que el orden de mis transparencias es un poco diferente, pero bueno. Hay una última transparencia, la más grande, que es la que llamamos, bueno, que está ligado a la noción de recorrido de estudio-investigación, que es el modelo que estoy utilizando, y que ahora comentaré. Un recorrido de investigación, ¿qué es? Hemos visto un ejemplo, pero ¿qué es esto que llamamos recorrido de investigación? Pues es un proceso de indagación en el que uno parte de una cuestión generatriz, que es la segregación escolar, y aparecen cuestiones derivadas que se van estudiando. En este estudio y en esta investigación aparecen cuestiones y respuestas, algunas respuestas que nos vienen dadas, encontramos una fórmula, y otras respuestas que elaboramos nosotros. Por ejemplo, pues el decir, no, pues esta interpretación es falsa. Estas respuestas que encontramos ya elaboradas aparecen en distintos media, en la internet, en libros, en artículos, y los tenemos que validar para poder crear respuestas propias de las que nosotros consideramos que tienen un valor en sí mismas. Al hacer este trabajo hay un reparto de responsabilidades entre profesores y alumnos. No es la profesora, que era yo, la que da los datos, la que plantea las preguntas para que los alumnos contesten, sino que entre todos gestionamos estas cuestiones que van apareciendo
y el tipo de trabajo que hacemos para buscar respuestas, validar las respuestas, crear datos o buscar datos, etc. Un aspecto muy importante es que el objetivo del REI es la elaboración colectiva de una respuesta final. Y en este proceso de elaboración, el estudio de nuevos conocimientos, técnicas, etcétera, es un medio para alcanzar este fin. No es un fin en sí mismo. Es decir, el problema que teníamos nosotros era entender la segregación escolar. Si por el camino pudimos estudiar fórmulas algebraicas, porcentajes, simulaciones, etcétera, perfecto, pero el objetivo no era ese. Aquí tenemos las cuestiones derivadas que surgieron del recorrido, cómo construir una medida, qué porcentajes elegir, cómo obtener una medida única, qué es un índice, qué propiedades debe cumplir, qué otros índices hay, qué diferencias entre ellos, más en general, qué es una medida, por qué se usan los porcentajes por filas y no por columnas, cómo cambiaría el índice, esta fórmula qué quiere decir, en qué casos es 0, en qué casos es 1, por qué se multiplica por un medio, cómo se interpreta. Estos son ejemplos de las cuestiones que iban surgiendo durante el recorrido al mismo tiempo que lo estaban generando. Este tipo de recorridos provienen de un trabajo metodológico que llamamos un cambio de paradigma. Para poder ver cosas en el paradigma en el que estamos, nosotros ahora mismo en la escuela estamos situados, bueno, en la universidad, en el paradigma de la visita de las obras, en donde lo importante son los conocimientos, los contenidos que los alumnos deben aprender. El currículum se define como un conjunto de obras o de contenidos, de monumentos que tienen valor en sí mismos. Y aquí he puesto el dibujito. Un sistema didáctico es un sistema en el que un grupo de alumnos con un grupo de profesores estudian estas obras o estas respuestas elaboradas por otros sin necesariamente preguntarse el porqué de estas respuestas o de qué cuestiones surgen, la razón de ser. A pesar de que este es el paradigma dominante, hay indicadores de que hay crisis en este paradigma. La crisis se ve, por ejemplo, con las demandas de cambiar los contenidos por competencias, de introducir el estudio por proyectos o por retos o por casos o por investigación en la escuela. O sea, hay síntomas de que hay una crisis, pero esta crisis no se acaba de diagnosticar bien ni de resolver. Para nosotros esta crisis es una prueba de que estamos en una transición y consideramos un paradigma más amplio, un paradigma que incluye la visita de las obras, pero que lo sitúa dentro de lo que sería el trabajo más científico de cuestionamiento del mundo, en el que nos podíamos imaginar, puesto que es un modelo que no existe, pero nos podíamos imaginar que el currículum fuera un conjunto de cuestiones que los alumnos deben estudiar y que en este conjunto de cuestiones aparecen, obviamente, obras que uno necesita aprender, estudiar, para poder elaborar respuestas a estas cuestiones. Por lo tanto, el paradigma del cuestionamiento del mundo amplía la visión, incluye el paradigma de la visita de las obras, pero como un medio para un fin que es otro, que no es el estudio de obras, sino la elaboración de respuestas a preguntas. Desde el paradigma del cuestionamiento del mundo, que es en el que he situado el ejemplo, se ven cosas del paradigma de la visita de las obras que cuando estamos ahí dentro metidos no acabamos de visualizar bien, que son transparentes. Por ejemplo, el hecho que los contenidos estén organizados por materias. Normalmente cuando uno estudia cuestiones no necesariamente están ligadas a materias de forma muy delimitada. Cuando se habla de la segregación escolar, no estamos estudiando solamente matemáticas, aparecen elementos pues, de sociología y de otros ámbitos. El hecho de que el profesor presenta los contenidos de forma estructurada tampoco es una cosa necesaria, ni la única ni la mejor. El hecho de que primero hay que adquirir conocimientos que después se aplican, esta idea del aplicacionismo. En el cuestionamiento del mundo uno puede aprender conocimientos porque los necesita y en cierta manera la cuestión o la aplicación viene antes que su estudio. De hecho, en el paradigma del cuestionamiento del mundo se indaga sobre cuestiones abiertas y el estudio
como decía antes, no desaparece, sino que se requiere para la elaboración de las respuestas. Cuando nos situamos en este paradigma, vemos cosas. ¿Qué cosas vemos? Por ejemplo, ¿hay cuestiones, hay problemas en el paradigma de la visita de las obras? Sí, claro que las hay. Pero son cuestiones cuya respuesta final es conocida, por lo menos por el profesor. Y por lo tanto, los recorridos que uno puede realizar o que los alumnos pueden realizar o que cada uno de ellos puede realizar, aunque no se sabe muy bien por dónde pasarán exactamente, sí sabemos que tienen que llegar a la solución final, que es la solución conocida. Y el profesor o la profesora lo que hará es dirigir para llegar a esta respuesta final, que es la respuesta que corresponde a la obra o al contenido o al monumento que queremos que los alumnos estudien. En cambio, en el cuestionamiento del mundo, la respuesta final no está predeterminada. Y las respuestas que ya están hechas, que forman parte de nuestro patrimonio, aparecen, pero aparecen durante el recorrido como herramientas para elaborar las respuestas finales. Y no necesariamente es el profesor el que las va a aportar siempre y todas. Otras cosas que vemos, y esta sorprende mucho, es que cuando implementamos un recorrido de investigación, falta la infraestructura pedagógica y didáctica que nos permite llevar a cabo el trabajo. O sea, uno se da cuenta, por ejemplo, en la visita de las obras hay unas clases de teoría donde el profesor presenta las obras, o aunque no sea una clase de teoría, por ejemplo, en secundaria, sí que hay momentos más teóricos y momentos más prácticos. En la universidad está como más delimitado. Hay momentos de teoría, momentos de problemas o prácticas en el laboratorio o con el ordenador. Hay exámenes individuales en los que se da un problema al alumno para que en tiempo limitado tenga que resolverlo y aporte la respuesta esperada. En cambio, cuando hacemos un recorrido de estudio de investigación, nos falta esta infraestructura pedagógica. Por ejemplo, iría muy bien poder distinguir entre un taller de indagación en que los alumnos trabajan en grupos y cuando encontramos respuestas que merecen un estudio más profundizado, pudiéramos hacer seminarios temáticos o pudiéramos hacer sesiones de discusión y recapitulación o sesiones en las que los alumnos presentan informes y se discuten y se evalúan, en los que los exámenes no son necesariamente la realización de la resolución de un problema, sino la escritura o el comentario sobre un informe de resultados. O sea, necesitamos muchos aspectos para gestionar el trabajo matemático que no están. Y aparecen, y es lo que permiten ver este tipo de implementaciones, lo que llamamos restricciones institucionales. Antes hemos visto algunas de índole más matemática, sobre el logocentrismo, la desaparición de las magnitudes, etcétera, pero también aparecen restricciones de tipo más general. Por ejemplo, a nivel de la sociedad, uno ve que mientras pensemos el currículum, mientras tengamos en mente que los alumnos tienen que visitar ciertas obras, es muy difícil implementar los recorridos, porque la visita de las obras nos obliga a marcar unos recorridos hacia unos sitios u otros. Vemos cómo la pedagogía dominante es respeto hacia los monumentos que son los saberes, y vemos también que hay una incomodidad en el cuestionamiento. Es difícil plantear cuestiones. Las cuestiones se consideran como algo molesto. A los niños pequeños se les deja, pero una vez ya uno es mayor es mejor que no pregunte mucho. También vemos que las fronteras entre disciplinas son una limitación fuerte, puesto que estudiar una cuestión no necesariamente, a veces puede ser una cuestión intramatemática, pero muchas veces son cuestiones que salen fuera de las disciplinas. O aunque sea intramatemática, saldríamos una cuestión que se formula en términos algebraicos puede acabarse resolviendo utilizando geometría o funciones. La organización de sesiones cortas también dificulta mucho este tipo de trabajo. Las sesiones cortas están pensadas en la visita de las obras, en donde cuando uno presenta una obra no puede estarse 4 horas hablando del mismo tema. La prevalencia del trabajo individual, la poca costumbre que tienen los alumnos para trabajar en equipos y también el reparto de responsabilidades entre profesores y alumnos,
que está muy delimitado, y en particular, por ejemplo, el hecho de plantear cuestiones y considerar que las cuestiones que plantean los alumnos son dignas de estudio. Esto es una acción muy difícil de implementar. También aparecen restricciones a nivel de la disciplina, como el hecho de que los programas están organizados en temas, sectores y ámbitos donde las cuestiones tienen un papel secundario. Claro, si organizáramos el programa por cuestiones, pues el caso de la segregación escolar nos haría juntar los porcentajes con las fórmulas algebraicas, con el trabajo con datos, cosa que en el currículum está completamente desagregado. También faltan recursos para romper la rigidez de la organización conceptual de las disciplinas, esta epistemología dominante basada en el aplicacionismo, que nos lleva primero a estudiar las cosas para después poder resolver problemas, en lugar de pensar que el estudio surge porque queremos responder a unos problemas y las condiciones de estudio son muy diferentes. Y un aspecto muy importante al nivel de la disciplina es que encontramos a faltar mucha terminología, muchas herramientas matemáticas para designar los elementos del proceso de indagación que van apareciendo, para distinguir entre tipo de cuestiones, para poner nombres a estas cuestiones o a las respuestas provisionales que vamos encontrando o las validaciones que vamos haciendo. Las matemáticas nos dan mucha terminología para hablar de los conceptos, de las definiciones, de las técnicas para resolver problemas preestablecidos, y muy pocos para hablar de los modelos, de los sistemas, de la relación entre sistemas y modelos, de las simulaciones. Y una se ve cuando está dirigiendo un trabajo de este tipo, se ve obligada como a inventar o a ir a buscar una terminología fuera de lo que sería la terminología propia de la matemática escolar. Por lo tanto, vemos una clara falta de recursos, rutinas y dispositivos, cosas que serían transparentes, evidentes en el paradigma de la visita de las obras, aquí aparecen de forma clara. Vemos que es difícil conseguir plantear cuestiones, que los alumnos planteen cuestiones, más allá de dudas puntuales. No entienden qué quiere decir. También es muy difícil que cuando uno tiene una cuestión no se le aporte una respuesta inmediata, cosa muy habitual en la investigación, pero muy poco habitual en la escuela. Las cuestiones en la escuela duran poco, las preguntas se resuelven enseguida. El hecho de buscar respuestas provisionales, de mantener resultados que todavía no son correctos, pero que están en proceso, tener datos que no son los últimos ni los correctos, informaciones erróneas, pero que hay que validar, desarrollar. Acostumbrarse a no creerse las informaciones que uno encuentra o que dice el profesor. Aprender a generar un medio experimental apropiado, por ejemplo, con simulaciones, generando nuevos sistemas. Aprender a escribir, a comunicar, a compartir, a discutir la relevancia de los resultados, la relevancia de las cuestiones. Organizar el trabajo en equipo. Bien, hay un montón de aspectos que aparecen como muy difíciles de implementar precisamente porque no tenemos toda la infraestructura que el paradigma de la visita de las obras ha creado a partir de años y años de transposición didáctica y otros, y que al cambiar de paradigma uno ve que no están. O sea, la transparencia es precisamente esto, ¿no? Ver cosas que no están. Sí, lo de la terminología, por ejemplo, hay momentos en que en el proceso hay que hacer paradas y síntesis. Si no tenemos palabras para explicar lo que hemos hecho, es muy difícil ver cómo el tiempo didáctico avanza. Aparecen muchas dificultades de este tipo ligadas a esta falta de terminología, que podríamos llamar a esta falta de infraestructura matemática. Entonces, ¿qué hacemos con estos modelos? Bien, la estrategia de nuestro grupo de investigación es pues, utilizar estos recorridos. Ahora os voy a poner una lista bastante infinita de recorridos de esta investigación que hemos ido implementando, a veces un poco a la brava, a veces de forma muy controlada, en diferentes, por ejemplo, en la enseñanza universitaria. ¿Por qué en la enseñanza universitaria? Porque es donde tenemos profesores más a disposición, que somos nosotros mismos. Entonces, desde el año 2005 estamos implementando recorridos de esta investigación ahí donde podemos, en asignaturas muy variadas.
que dan lugar a tesis doctorales como la de Berta Barquero, Lidia Serrano, Catalina Lucas, Nathan Lombard, sobre diferentes aspectos y ámbitos matemáticos que abordamos desde esta perspectiva del cuestionamiento del mundo, siempre dentro de unas restricciones impuestas por el paradigma imperante. Aquí he puesto algunas de matemáticas, también de contabilidad, de matemáticas y física, pero recientemente estamos trabajando mucho en recorridos sobre estadística, ingeniería, en donde el trabajo con datos permite mucho juego y precisamente pone de relieve esta falta de infraestructuras. También en la enseñanza secundaria, infantil y primaria, con diferentes recorridos, algunos también dentro de tesis doctorales, como de Susana Vázquez o Janyali Berbis, con diferentes niveles educativos. Por ejemplo, hay un trabajo muy bonito de un recorrido de estudio e investigación en educación infantil, en donde se ve un proceso de modelización sobre los gusanos de seda, muy ligados a la situación fundamental del contar, en el que los alumnos tienen que contar los gusanos para pedir al jardinero que les traiga las hojas que van a alimentar a sus gusanos, pero este es un sistema que se va a convertir, tenemos un sistema de estudio, el conjunto de gusanos que se convierten en capullos y en mariposas y al final desaparecen, o otro tipo de recorridos sobre trabajo con candados y la combinatoria, sobre estadística, la moda. Y después también hay recorridos que utilizamos para la formación del profesorado. El trabajo pionero en este sentido es el de Tomás Sierra de los sistemas de numeración y la tesis de Alicia Ruiz Olarría, donde plantea y define bien el papel de los recorridos en la formación del profesorado, precisamente en la medida en que nos permiten elaborar modelos matemáticos muy alternativos a lo que sería la matemática escolar. Y partir de cuestiones y desarrollar el estudio de estas cuestiones permite elaborar lo que llamamos las praxeologías matemáticas para la enseñanza, que son modelos alternativos de las obras matemáticas tal como vienen estructuradas en la matemática escolar. Y aquí he puesto algunos ejemplos, el que os he explicado de la segregación escolar, pero algunos que se llevan implementando desde hace muchos años. A veces hemos cogido situaciones fundamentales de Brousseau, como la de que se esconde dentro de la botella, u otros casos que... A veces hemos partido de recorridos que ya habíamos implementado en clase y otros casos de recorridos que se hacen directamente en formación del profesorado. Y con esto acabo. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora. Y ahora tenemos un espacio de unos 15, 20 minutos para preguntas. Las preguntas pueden ser a través del chat, como siempre, o pueden hacer uso de su micrófono. Levantan la mano y ambos están habilitados. Bueno, yo quiero agradecer a la profesora Mariana una charla muy original y muy bonita y muy bien organizada, que creo que es retadora para todos nosotros que te estamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, doctora María. En el chat tiene, no, es un criterio. Dice Oscar Guerrero desde Chile, excelente conferencia, han hecho estudios, sí, hay una pregunta, ¿han hecho estudios en formación de profesores de educación infantil? Sí, aquí estoy poniendo cosas que no tocaban. A ver, sí, aquí, precisamente cuando he hablado el trabajo pionero de Tomás Sierra, que creo que está aquí porque lo he visto en la lista. Este es la tesis doctoral que encontraréis, está accesible en internet, y el trabajo de Tomás es el primer caso de recorrido de estudio de investigación para formación del profesorado, y lo que hace Tomás es coger situaciones de la teoría de situaciones sobre los sistemas de numeración y sobre la medida y implementarlos en formación del profesorado en forma de recorrido de estudio de investigación. Entonces se ve un aspecto que creo que es muy, muy importante en la formación del profesorado y que a veces se olvida,
y es precisamente el elaborar modelos matemáticos, que son estos modelos matemáticos los que nos van a aportar herramientas didácticas para analizar y tomar decisiones como profesores. A veces pensamos que la formación del profesorado tiene que ser enseñar propuestas didácticas, cuando en realidad es mucho, creo que es mucho más útil en elaborar junto con el profesorado modelos matemáticos de esta matemática escolar. Y el caso de Tomás Sierra es un ejemplo muy bonito y es precisamente con alumnos profesores de educación infantil. Y después está el ejemplo que he dado del rey de los gusanos, pero este es un rey directamente pensado para el alumnado de educación infantil, digamos, no formación del profesorado. Y después muchos de aquí son de educación infantil y primaria, digamos. A veces los hemos usado en las dos áreas. Vale, gracias, doctora. Otra pregunta o simplemente, como les decía, pueden hacer uso del chat o levantan la mano. Wilder Miranda, por favor, puede hablar. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. No, felicitaciones, doctora. Creo que es igualmente pienso que es una charla muy amena, muy clara. Resume, obviamente es un esfuerzo académico, intelectual en sintetizar pues muchos años de investigación y creo que aporta mucho pues a muchos de los aspectos que muchos educadores matemáticos nos estamos preguntando con relación pues obviamente a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y sobre todo el aporte para la formación de profesores, que es una línea pues que muchos estamos interesados. Entonces yo tenía como dos cuestioncitas como para preguntar. La primera es con relación pues a lo que usted ha expuesto, obviamente esta idea del logocentrismo, del aplicacionismo, de estos fenómenos, de esa alfabetización del currículo en la secundaria, la aritmetización, todos estos fenómenos que ustedes han estudiado, digamos que, ¿cómo los ven ustedes a la luz del impacto que ha tenido como en las investigaciones para la formación de profesores, o sea, en términos de impacto? Y la segunda es en términos de la discusión o digamos que la comunicación entre diferentes teorías. Creo que hay un documento por allí del profesor Joseph Gascon que aborda, digamos que esa cuestión, pero quisiera de pronto como su apreciación, de pronto como en lo que último que se ha investigado sobre la comunicación de teorías, sobre todo en la formación de profesores. Por ejemplo, está esta idea ahorita de la mirada profesional o del noticing que aborda pues una perspectiva lo que hace el grupo de Alicante pues y otros grupos, sobre todo los trabajos de Mason y de Phil y Lama allá en Estados Unidos, que retoma pues acá el grupo de Salvador Linares y otros, y ustedes que están trabajando esta otra línea, otros que trabajan esta idea pues de la teoría post y otros que trabajan, por ejemplo, la EOS, allí también mismo en España. ¿Cómo ustedes, digamos, que vislumbran el campo, la evolución, como nombra de pronto el doctor José Gascón en su artículo, como de la didáctica de las matemáticas, como esa evolución? ¿Cómo la ven ustedes en la discusión entre teorías? Digamos que cuál es el papel de la TAD ya en esa comunicación. Ya es una teoría que digamos que va cogiendo un camino, ha cogido fuerza, ha disminuido fuerza, se está comunicando con otros, están digamos que integrándose a otros enfoques teóricos. Quisiera un poco como su apreciación al respecto. Muchas gracias. Muy bien, a ver. La primera pregunta sobre los fenómenos, y claro, es verdad que he hecho un poco de trampas yo, porque cuando hablaba de transparencias, sí que hay transparencias que uno identifica claramente al implementar un recorrido de estudio de investigación y por lo tanto después se pone a estudiarlas, pero hay que estudiarlas estas transparencias. Entonces uno lo que hace es que identifica casos de fenómenos que ya conoce y también descubre
fenómenos nuevos, incipientes, que merecen un estudio y una investigación. Entonces, estos fenómenos son fundamentales para poder entender qué es lo que pasa en la escuela, qué es lo que pasa con las matemáticas, con las dificultades para enseñarlas, con las dificultades para aprenderlas, con las dificultades para decidir si hay que enseñarlas o no. Entonces, el impacto en la formación del profesorado yo lo veo todavía muy, muy incipiente. Es verdad que como formadores conocemos estos fenómenos, forman parte de nuestro conocimiento de lo que es los hechos didácticos, pues en clase se pueden comentar, pero no tengo una opinión clara sobre hasta qué punto cómo tratarlos con los profesores en formación, aunque sí creo que precisamente los recorridos de estudio e investigación permiten abordarlos, aunque sea parcialmente. Más que nada porque uno se los encuentra. Entonces, cuando con los alumnos nos encontramos con esa fórmula tan rara, pues si yo no supiera nada del logocentrismo y si no hubiera hecho la tesis, pues no hubiera dicho nada, hubiéramos seguido para adelante. Pero les hice notar a los alumnos que aquello era una rareza cultural fuerte. Y les hice notar pues, que esta relación que tenemos con el formalismo es algo que nos está influyendo. Entonces, este tipo de fenómenos van apareciendo cuando uno hace estos recorridos. La fuerza que tienen los recorridos de estudio e investigación en la formación del profesorado es que uno se los encuentra junto con los alumnos y al tratarlos en colaboración es cuando se pueden poner de manifiesto, se pueden mostrar, ¿no? Sacar a la luz, poner en evidencia. No veo otra forma, digamos, para asegurar este pequeño impacto. En particular, el hecho de que en estos recorridos se puedan elaborar modelos epistemológicos alternativos ayuda mucho a identificar los fenómenos. Y sobre la comunicación entre teorías, ¿qué diría? Yo creo que hay casos en los que la comunicación entre teorías es más fácil y otros en los que es más difícil. Y aquí entraríamos dentro de lo que serían los paradigmas de investigación. Cuando dentro de las teorías se comparten principios básicos, de ahí que haya citado la teoría de situaciones, la teoría de situaciones y la teoría antropológica son teorías distintas porque elaboran modelos distintos de cómo describir y abordar la actividad matemática, ¿no? En un caso con las situaciones y en otro caso con las praxeologías y los recorridos, pero las dos comparten un principio fundamental que es esta necesidad de modelizar los conocimientos matemáticos de forma explícita y identificar fenómenos didácticos vinculados a estos paradigmas que son al mismo tiempo didácticos y también epistemológicos, que lo contienen todo, ¿no? Entonces, cuando abordamos desde estas teorías que están dentro de este paradigma, los diálogos, digamos, o las comunicaciones son no solamente posibles, sino además muy enriquecedoras. Muchos de nuestros trabajos beben de propuestas de la teoría de situaciones que intentamos desarrollar a la vista de las propuestas que hacemos nosotros. Cuando tenemos que interaccionar con teorías con las que no compartimos tanto principios epistemológicos, es más complicado. Es más complicado porque en muchos casos estos modelos epistemológicos quedan implícitos y al quedar implícitos es muy difícil de discutirlos. O igual queda muy implícito lo que sería incluso la propia noción de fenómeno didáctico. Entonces, claro que es posible avanzar y trabajar conjuntamente, pero no hay que trivializar tampoco. Las comunicaciones entre teorías son muy difíciles. Son muy difíciles y hay que ver hasta qué punto son difíciles desde un punto de vista científico y también desde un punto de vista humano. Porque hay relaciones de poder, hay relaciones personales, pues trabajamos en cosas a las que le hemos dedicado muchos años de nuestra vida y de repente, pues, bueno, el tipo de discusión a veces es mucho más personal que realmente científica y esto lo dificulta.
pero son muy importantes también. Son muy importantes. Por ejemplo, para mí es muy importante ver de qué manera este enfoque del noticing, de la mirada profesional, está muy vinculada al tipo de modelos matemáticos que los alumnos pueden, o los profesores en formación, tienen asumidos, tanto los que tienen asumidos como los alternativos que se les da. Y hay trabajos del equipo de Jaén, de Javier García y su equipo, sobre Lesson Studies, en donde se ve muy claramente que el hecho de que los alumnos hayan recibido una formación en base a la teoría de situaciones, que no quiere decir que se les ha explicado lo que son las situaciones, sino que se ha hecho un análisis epistemológico de lo que es el contar, las situaciones de contar, los procesos de numeración, etcétera. Este tipo de trabajo, este tipo de estudio les permite identificar muy fácilmente fenómenos que de otra forma pasarían totalmente desapercibidos. Entonces, bueno, aquí hay relaciones que son complicadas. Gracias, profesora, doctora. Por acá tiene una pregunta de Oscar Guerrero y de Daniel Muñoz. La primera dice, ¿qué opinión tiene respecto al álgebra temprana? ¿Hay alguna relación con lo que usted está planteando? Vale, es un poco, sí, es un poco largo, ¿eh? Haces preguntas muy difíciles, sí. Mira, con el álgebra temprana, yo empecé, el principio de todo, yo lo situaría en la transposición didáctica. ¿Qué papel tiene el álgebra en la matemática escolar? Durante muchos años, el álgebra, y en particular relacionado con el logocentrismo, pero no solo, el álgebra jugaba el papel de selección. La enseñanza secundaria empezaba con el álgebra y la enseñanza secundaria era la enseñanza de unos pocos elegidos que tenían la posibilidad de seguir estudiando. La enseñanza primaria, que era la de todos, no incluía el álgebra, incluía la aritmética, incluía la geometría y no incluía el álgebra. Además, si a esta situación cultural, histórica, de las matemáticas avanzadas, el álgebra era matemática avanzada, se le une el logocentrismo en el que se considera que el álgebra no es, bueno, se considera un álgebra además muy desalgebrizada, muy descafeinada, y se le quita esta opción de incluir el razonamiento, etcétera. Entonces tenemos una ecología, lo que llamamos una ecología muy particular. El álgebra temprana para mí es como un intento de deshacer esta ruptura tan grande que viene histórica, ¿no? de la matemática clásica, en el que la enseñanza primaria no podía tener álgebra porque el álgebra era la de los avanzados. Sabéis que hay una expresión que decimos, este sabe álgebra, para decir, una persona que sabe mucho es una persona que sabe álgebra, ¿no? El álgebra es como lo raro, ¿no? Lo que saben los raros, ¿no? Entonces hablar de álgebra temprana es decir, bueno, esto no tenemos por qué asumirlo, no es algo necesario y el álgebra no tiene por qué ser símbolo o síntoma de matemática avanzada. Vale, pero luego hay otro problema que es, ¿qué es el álgebra? ¿El álgebra en qué sentido? En la teoría antropológica hay muchísimos trabajos sobre álgebra, desde los principios de la teoría antropológica. Hay todo un desarrollo sobre el modelo de lo que se puede entender por álgebra, y en este modelo, que nosotros consideramos en términos de proceso de algebrización, vemos que es un proceso continuo y no una ruptura, y en este sentido, pues lo podemos empezar en determinar, no tiene por qué ser algo que se empiece en un nivel o en otro. Pero habría que ver qué quiere decir el álgebra también. Entonces, hablar de álgebra temprana o de álgebra tardía, todo va a depender del modelo epistemológico que uno asuma como álgebra. Y ahí está el meollo de la cuestión. Y ahí es donde tenemos que discutir. Porque muchas investigaciones consideran que el álgebra es algo que es y que ya está allí. Y precisamente en el enfoque epistemológico lo que vamos a empezar a decir es, bueno, pero ¿qué quiere decir álgebra? Yo interpreto el álgebra temprana como un primer principio de ruptura contra lo que sería el álgebra escolar, pero falta todavía poder desarrollar más los contenidos de este álgebra y el porqué. Vale, doctora, gracias. Por acá tiene Daniel Muñoz dos preguntas en una. Dice,
Pregunta, ¿el aplicacionismo es una epistemología dominante o es una forma de organizar la enseñanza de las matemáticas? Bien, esta es más fácil. Gracias, Daniel. Mi respuesta fácil es las dos, porque una implica la otra. O sea, el aplicacionismo es una epistemología dominante, sí. Viene muy vinculada a la visita de las obras y también a epistemología, digamos, de la matemática sabia, ¿no? Donde primero hay que saber los conceptos, también a un determinado conceptualismo, teoricismo, ¿no? Primero uno sabe los conceptos y después los aplica. Y entonces, con esta epistemología dominante, pues implica que se va a organizar la enseñanza de las matemáticas en base a esta epistemología dominante, que la va a reforzar. O sea, que normalmente, bueno, no es antes ni el huevo ni la gallina, pero tenemos una epistemología dominante que va a dirigir un cierto tipo de enseñanza de las matemáticas que a su vez va a reforzar esta epistemología dominante en un círculo vicioso. Gracias, doctor. Y ya para concluir, otra pregunta de Oscar Guerrero que dice, por favor, ¿podría repetir sobre las experiencias de conteo del grupo de Jaén? Sí, el equipo de Jaén, que digamos que el investigador principal es Javier García, ellos trabajan en formación de profesores de infantil, como hablábamos de infantil y primaria, pero tienen muchas actividades heredadas de Luisa Ruiz Higueras para la enseñanza de las matemáticas en infantil, muy basadas en la teoría de situaciones. Entonces, un trabajo reciente en el que hacen un tipo de experiencia basado bastante en el Lesson Studies, en donde los alumnos implementan una situación y después la observan y la comentan. Lo interesante es ver de qué manera el hecho de que estos alumnos han recibido previamente una formación en donde han estudiado, vivido, analizado situaciones relacionadas con el conteo y todo lo que eso implica, porque hay todo un conjunto de fenómenos relacionados con el conteo, pues en el momento de llevar a cabo esta lesson study, este noticing también sería, pues pueden identificar aspectos que de otra manera pasarían totalmente desapercibidos. Entonces lo interesante es ver cómo en este caso la formación didáctica, poquita que se les ha dado anteriormente, les facilita mucho el poder identificar fenómenos y también proponer cómo gestionarlos en clase, tomar decisiones en este sentido, al mismo tiempo que también van a percibir otros nuevos. Gracias, doctora, muy amable. Doctora María. Sí, señor. Gracias a todos por asistir. Creo que ha sido una conversación bastante interesante. Gracias nuevamente, profesora Mariana Bosch. Y Osvaldo, no tengo más que preguntar. Creo que tenemos una charla más este semestre, ¿es cierto? Sí, nos quedan 2 charlas. Dos charlas, ok. Todos están invitados. La próxima semana tenemos a María Victoria Martínez de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile y nos va a hablar sobre observaciones de clases de matemática, una herramienta para investigar y para el desarrollo profesional docente. Y nuestra última charla, al cual todos están invitados también, tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Carmen Batanero el día 6 de diciembre. Muy bien, pero este dice miércoles 22 de noviembre. No, aquí se me fue, disculpen, 29. Ya. Ok, perfecto. Bueno, Miércoles muy bien. 29. Sí. Excelente. Nuevamente, gracias a todos. Nos veremos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Mariana. Gracias. Gracias por venir. Adiós.